Amén, amados. Abran su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 5. Este día vamos a compartir acerca de la felicidad según el Evangelio de Jesucristo. Amén. La felicidad según el Evangelio de Jesucristo, que es todo lo que nos interesa, conocer el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? ¿Tienen sus Biblias listas? Mateo capítulo 5 dice así, a partir del verso 1 al 11. Cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, dice, serán tratados con misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y los persigan, y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Así Jesús estaba aquel día predicando su primer sermón. La primera prédica de Jesús. Qué emocionante, ¿verdad? Participar del primer mensaje de Jesús, aquel sermón que es conocido como el Sermón del Monte. Este fue un día especial en el que Jesús estaba empezando su ministerio, presentando el Evangelio del Reino, presentando exactamente en qué consistía el Evangelio que Él había venido a predicarnos y en qué consistía el reino al que Él nos estaba diciendo que entrásemos aquel día. Y Él escogió un tema resonante. ¿Qué tema escogió Jesús para predicar en su primer mensaje? Escogió la bienaventuranza, que significa felicidad. Su tema de predicación fue la felicidad. Y es que genuinamente a Jesús le interesa nuestra felicidad. Amén. Él quiere que seamos felices. En los 11 versículos citados en el pasaje que acabamos de leer, 9 veces Jesús habla acerca de la felicidad o menciona la palabra bienaventuranza, bienaventurados, hablando acerca de la felicidad. Más que nadie, Dios está buscando nuestra felicidad. Y la felicidad acerca de la cual Jesús hablaba no es una felicidad como la que el mundo nos ofrece. No es una felicidad que hemos conocido. No es la felicidad que hemos escuchado que pregona el mundo. Esta es una felicidad real, esta es una felicidad verdadera, esta es una felicidad eterna, porque la felicidad está basada en Él mismo, en la presencia de Dios, habitando y morando en nuestros corazones. Si Cristo está en tu corazón, serás eternamente feliz. La felicidad de la que Jesús habla es una felicidad interna, no tiene nada que ver con las cosas externas. Vamos a ver el contexto de este mensaje de Jesús, de este primer sermón, de este primer mensaje que estaba dando a su audiencia cuando Jesús empezaba su ministerio. Vamos a ver de diferentes ángulos y el contexto que acompañaba este mensaje. Obviamente el primero es el contexto escritural. ¿En qué momento Jesús estaba en el momento de la Biblia, en el plan perfecto de Dios? ¿En qué momento estaba Jesús hablando este mensaje? Si vamos a Malaquías, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, y dice así en el capítulo 4, verso 6, que por cierto es el último verso del Antiguo Testamento. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Saben cuál es la última palabra del Antiguo Testamento? La que acabamos de leer. La última palabra del Antiguo Testamento es maldición. Entonces, ese era el contexto. El Antiguo Testamento termina con maldición y el Nuevo Testamento empieza con bendición, con bienaventuranza, con felicidad. Ahora, obviamente tenemos que analizar, tenemos que ver qué es lo que pasaba. El profeta Malaquías, el profeta de Dios, él proclamó esta palabra. Y el Hijo de Dios, Jesús, nuestro Dios viviente, vino a proclamarnos la palabra bendición. El Antiguo Testamento representa la ley,
representa Sinaí, representan los truenos, representa el juicio, representa la maldición. Pero el Nuevo Testamento representa algo diferente. El Nuevo Testamento representa Sion, gracia, paz, gozo, bendición abundante en nuestras vidas. Amén. La palabra bienaventurado del griego makarios significa simplemente gozo, significa dicha, significa felicidad real. Y Jesús aquel día estaba hablándoles a esa audiencia acerca de la felicidad real. Makarios nos habla de un tipo de felicidad y de bendición que no es afectado por las circunstancias que estamos viviendo en nuestras vidas. La gente es feliz si tiene algo. El mundo dice eres feliz si tienes esto. Eso significa que la felicidad está basada en una circunstancia positiva. Pero si pasa en una circunstancia negativa, obviamente no hay felicidad para la gente del mundo. Sin embargo, el bienestar que Dios nos ofrece, la bienaventuranza que Dios nos ofrece, no está basada en ninguna circunstancia. La felicidad que Cristo nos ofrece es una felicidad basada en la relación que establecemos con Él, en Cristo morando en nuestros corazones. Makarios o makar también significa virtud y es una palabra usada para hablar acerca de la bendición de Dios morando en nuestras vidas. Tú eres bienaventurado, eres inmensamente feliz si la bendición de Dios mora en tu vida. Y qué bendición más grande que ser hijos de Dios. Qué bendición más grande que Cristo more en nuestros corazones, amados hermanos. Así dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 1, verso 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí se me ha encomendado. Esta palabra bendito aquí significa bienaventurado. En otras palabras, está demostrando que la bendición, que la bienaventuranza procede de Dios. Amén. Aquella que es eterna, aquella que es verdadera, esa felicidad eterna procede de Dios. Es una verdad acerca de Dios. Sin Dios no hay bienaventuranza, sin Dios no hay felicidad, sin Dios no hay gozo en nuestras vidas. La bendición y la bienaventuranza proceden de Dios. Y también dice en 1 Timoteo capítulo 6, verso 15, la cual a su debido tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién es ese bienaventurado Rey de reyes y Señor de señores sino Jesucristo? Y Jesucristo morando en nuestras vidas, nosotros también somos como Él, bienaventurados, inmensamente felices. Ese es el evangelio que estaba presentando aquel día Jesucristo. La esencia de la bienaventuranza es Cristo mismo. Amén. Lejos de Cristo no podemos tener bienaventuranza. Lejos de Cristo nosotros no podemos experimentar la verdadera felicidad. Aleluya. Sino simplemente aquella felicidad incipiente que el mundo ofrece. Simplemente una felicidad pasajera. Pero si tú tienes a Cristo, experimentarás verdaderamente la felicidad eterna y verdadera, la genuina. Amén. No hay bienaventuranza fuera de Cristo. ¿Quieres decirle eso a tu hermano que está al lado tuyo? No hay bienaventuranza fuera de Cristo. No lo hay. Tienes que estar seguro de ello. La palabra dice en 2 Pedro capítulo 1, verso 4, por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. ¿Qué quiere el Señor? Que seamos partícipes de su naturaleza divina. ¿Y en qué consiste esa naturaleza? Consiste en bienaventuranza, consiste en felicidad. Al tener la naturaleza divina, nosotros podemos gozar de la misma satisfacción interior que Dios mismo goza. Amén. Por eso Dios pone su naturaleza en nosotros para que gocemos y nos deleitemos en su presencia. Por eso al tiempo de alabar podemos venir delante de Él y experimentar el gozo y la satisfacción más grandes que podemos haber experimentado en toda nuestra vida. No hay satisfacción y gozo más grande que estar en la presencia del Señor, porque la esencia misma de Dios la estás probando. Esa bienaventuranza también está fluyendo en tu interior. Esta palabra bienaventuranza o makarios es fundamentalmente un aspecto de la esencia de Dios, amados. Y el hombre solo conocerá este aspecto si es participante, como dice la palabra en 1 Pedro, de la naturaleza de Dios. Tú puedes venir a la iglesia por muchos años. Si no has experimentado la naturaleza de Dios, no vas a experimentar el gozo, no vas a experimentar la bienaventuranza. La gente puede tener religiones,
La religión no te hace partícipe de la bienaventuranza de Dios. Solamente el tener un encuentro con Cristo, solamente permitir que su naturaleza venga y fluya en tu vida, esa es la única garantía de ser partícipes de esta bienaventuranza de la que Jesús estaba hablando aquel día a su audiencia. Y este día nos está hablando a cada uno de nosotros. Dios quiere que tú seas feliz, que seas bienaventurado, pero necesitas tener la naturaleza de Dios. Tú puedes tener una o muchas religiones. No se trata de religiones, se trata de que tú conozcas a Cristo. Se trata de que Cristo more en tu corazón. Amén. Eso significa bienaventuranza. Y el Sermón del Monte y las bienaventuranzas no tienen absolutamente nada que ofrecer a aquella persona que no ha nacido de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, nos considerarás tal vez algunos fanáticos. Si no has nacido de nuevo, nos considerarás un poco locos. Porque amamos a Dios, porque ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Si no has nacido de nuevo, no vas a entender realmente lo que significa el amor que uno siente por Dios y lo que uno está dispuesto a dejar por la causa de Dios. Eso es locura para el mundo. Dice la palabra, es locura para los que se pierden. Pero para uno que ha conocido a Dios, es una locura bendita, preciosa. Uno se deleita, uno realmente se goza en Él. Uno siente esa bienaventuranza, esa felicidad que es interna. Una felicidad que no depende de cuánta plata tengo en el bolsillo o en el banco. Una felicidad que no depende de las circunstancias que me rodean, sino simplemente de quién vive, quién mora en mi corazón. Cuando una persona entrega su corazón a Cristo, la bienaventuranza está dispuesta para esta persona. La bienaventuranza empezará a funcionar en esa persona. Mientras el Antiguo Testamento termina con una maldición, el Nuevo Testamento comienza con el potencial de que la naturaleza misma de Dios puede morar en tu corazón. Vale decir que la bendición puede ser parte de tu vida. Eso es lo que Jesús estaba predicando a aquellas personas, a aquella multitud. Quería que la bendición sea parte de su vida. Que aquellas personas que habían caminado y experimentado la religión experimenten ahora un estilo de vida, un cambio de corazón. Aquellas personas que se encontraban insatisfechas, Jesús quería simplemente que sean felices. ¿Cuántos de nosotros también viviendo en el mundo pensando que aquí o allá podíamos encontrar la felicidad hasta que Cristo vino en nuestros corazones? Cristo estuvo buscándonos a cada uno de nosotros, buscándonos insistentemente. Muchos de nosotros fuimos duros, muchos de nosotros simplemente nos hicimos de los oídos sordos. Y Dios tuvo que permitir que pasemos diferentes circunstancias hasta que llegásemos a los pies de Cristo. Lo que Jesús estaba haciendo simplemente por nosotros era buscarnos y buscarnos, porque Él quería brindarnos su verdadera felicidad. Amén, amados. Este es el Evangelio de Jesucristo. El Antiguo Testamento es el libro de Adán y sus descendientes. Adán cayó. Y el Antiguo Testamento tuvo que terminar con esa palabra de maldición. Jesús, que es el segundo Adán o el postrer Adán, nos dio la bendición. El primero falló, fue probado en un hermoso huerto y fracasó. El segundo Adán fue probado en un desierto inhóspito, pero venció. Aleluya. Amén. Venció para darnos la bendición. Entonces aquí tenemos a Jesús en su primer mensaje hablando acerca de la felicidad, pero no en los términos que la gente esperaba. No la felicidad que la gente estaba esperando, no estaba esperando la gente un mensaje de esta naturaleza. Aquellos religiosos y aquella gente no pensaba que Jesús les hablase acerca de que la bienaventuranza o la felicidad consiste en ser mansos, en ser humildes, en ser misericordiosos. No es eso lo que estaban esperando aquel día. Según el mundo, la felicidad es obtener lo que quieres. Según el mundo, la felicidad es poder ir donde tú quieras, cuando quieras, tener las cosas que quieras, sin limitaciones. Para el mundo es eso, felicidad, disfrutar de la vida al máximo, adquirir las cosas que desees, que no tengas limitaciones por tu cuenta de banco para comprar lo que quieras. Si tú tienes eso, te dicen que eres feliz. Sin embargo, aquel día Jesús no hablaba acerca de estos temas. Según el mundo, son felices los ricos, son felices los nobles, son felices los famosos, los poderosos, los populares. Ellos son felices según el mundo.
Aquí vemos el mensaje de Jesús que estaba derribando totalmente aquellas enseñanzas y la filosofía del mundo respecto de qué consideraban ellos la felicidad. Estaba desbaratando totalmente el concepto de felicidad. Por eso Jesús fue un revolucionario en las ideas. Revolucionó totalmente la forma de pensar de aquel tiempo. Muchos se unieron a Jesús y otros decidieron matarlo. Nadie puede llenar el alma vacía de un hombre con cosas físicas. Amén. Y eso es lo que el mundo trata de hacer. ¿Quién puede llenar un corazón vacío con cosas físicas? ¿Y por qué buscamos entonces como el mundo busca? El árbol de la felicidad, amados, no crece en una tierra maldecida, pero lamentablemente todos la buscan allí. Si podemos ver un prospecto de alguien que realmente tendría que haber sido el hombre más feliz, es Salomón. Salomón tenía nobleza, porque mediante su descendencia vendría el Mesías. Él tenía el linaje más noble y real de toda la historia del mundo. No había nadie como Salomón. Su palacio era el mejor en toda la tierra. ¿Y saben dónde estaba ubicado? Estaba ubicado en Jerusalén, la ciudad de Dios. Y su riqueza era simplemente incontable. La plata era como las rocas en aquel tiempo para él. Simplemente quiero llevarles a una cita en Primera Reyes, capítulo 10, versos 14 y 15, dice así. Escuchen, ¿cuántos quisieran tener una renta modesta como la de Salomón? La renta que Salomón recibía anualmente era de 22,000 kilos de oro, sin contar los tributos de los mercaderes, de las especias y de los reyes de Arabia y de los gobernadores del país. Sin contar todo eso, ¿cuánto era la renta? 22,000 kilos de oro, convertidos al cambio actual, 859,540,000 dólares anuales, sin contar lo otro. Tenía miles de los mejores caballos de raza que en el mundo existía en aquel tiempo, edificios, siervos, viñedos, mujeres las que él quería. Él tenía todo, era un hombre inteligente, un hombre que tenía mucho poder. Para el mundo era el prospecto de felicidad. Este hombre tendría que haber sido el hombre más feliz del mundo, porque tenía todo lo que el mundo quería. Pero ¿qué dijo él acerca del mismo? Vayamos a Eclesiastés 12:8. Aquí, este hombre que sería el prospecto de felicidad dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Y saben qué significa esta palabra vanidad? Significa vaciedad, vacío. ¿Cómo se encontraba vacío? Así mismo, ¿cómo se encontraba Salomón? Vacío. Después de tener todo lo que tenía, se encontraba vacío. Y es que la felicidad no está lejos de Dios. La felicidad no está fuera de Cristo. Jesús habló acerca de esto mismo. En Lucas capítulo 12, verso 15 dice, también les dijo, manténganse atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea. Amén. ¿Está claro? Si buscas felicidad en las cosas materiales, estás buscando en el lugar equivocado. Ya dijimos que la bendición de Dios no crece en la tierra maldecida, que las cosas físicas no van a llenar tu alma, las cosas físicas no van a llenar tu corazón. El Evangelio se trata de dar una respuesta a tu alma, de llenar tu alma de gozo, de paz, de felicidad real. De eso se trata el Evangelio. No puedes llenar una necesidad espiritual con algo físico. A ver, péleate con tu esposa. Llega más tarde con una cartera nueva. A ver si la situación va a cambiar. Ninguna cosa material puede cambiar nuestra situación interna, amados. Amén. Simplemente así. Y tampoco de manera inversa. De pronto un hombre hambriento y sediento llega a tu casa. Y tú le das el mejor mensaje de la gracia de Dios y le dices, anda, sáciate como puedas.
¿Creen que ese hombre va a recibir tu mensaje? No, no. Y Santiago nos habla al respecto, nos dice en el capítulo 2, versos 15 y 16, si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? ¿De qué sirve? Que tú extiendas palabras de bendición a una persona hambrienta y no les das de comer. Asimismo, ¿de qué sirven las cosas materiales? No tienen absolutamente ningún beneficio para el ser interior, no pueden satisfacer el hambre espiritual. Eclesiastés sigue hablándonos en el capítulo 5, versos 13 y 14, dice, he visto un mal terrible bajo el sol, y es que las riquezas acumuladas acaban por perjudicar a sus dueños, pues se pueden perder en un mal negocio y a los hijos que tuvo no les dejan nada. Qué situación más desastrosa, ¿verdad? ¿Cuánta gente tuvo tanto? Pero un mal negocio, una mala jugada, una mala situación y perdieron todo. Y no hay nada para los hijos. Y aquí está reflexionando una vez más el hombre más sabio del mundo. El hombre más rico del mundo. Las cosas materiales ayudan más, dice, a afligir el alma que a bendecirla. Porque el rico está muy afligido de alma, pensando en las riquezas, en acumularlas y en no perderlas. Esa es su aflicción de todos los días. No hay un verdadero gozo en su corazón, sino una aflicción por las cosas. Y qué triste que los predicadores de este día estén tan enfocados en las cosas que el mundo, que la filosofía del mundo habla acerca de la felicidad, cuando el mensaje de Jesús fue totalmente contrario. Amén. ¿Qué encontramos en el mensaje de las bienaventuranzas? ¿Hay algo de lo que el mundo nos dice? No, todo lo contrario, amados. Pero los predicadores de este tiempo te hablan acerca de la felicidad como sinónimo de una prosperidad financiera y el confort material. No es eso felicidad. Bien Dios sabe que nosotros necesitamos cosas y bien sabemos nosotros que Él nos suple todas las cosas que necesitamos. Amén. Él sabe de tus necesidades de techo y te los va a suplir. Él sabe que si tu carro ya está de pronto funcionando mal, necesitas uno nuevo, te los va a suplir porque tú necesitas, pero no estás buscando en ello el gozo para tu vida, no estás buscando en ello la felicidad para tu vida, sino simplemente son cosas que necesitamos y sabemos y tenemos la certeza que Dios nos va a dar porque somos sus hijos. Amén, amados. También dice la Escritura que las cosas materiales son espinos que ahogan la palabra de Dios sembrada en los corazones de los creyentes. Vayamos a Mateo capítulo 13, verso 22. Dice que la semilla sembrada entre los espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. ¿Cuánta gente escucha la palabra de Dios domingo tras domingo? Escuchan la palabra del Señor, pero el afán de este mundo, la preocupación de este mundo, el engaño de las riquezas ahogan esa palabra. Finalmente ese cristiano termina siendo infructífero, no tiene fruto en su vida, no tiene gozo, no tiene paz, no tiene felicidad en su vida, porque no está buscando realmente refugiarse en Cristo, no está buscando esa felicidad en Cristo. Así estaba el contexto escritural en aquel momento en el que Jesús predicó este mensaje, este sermón conocido como el Sermón del Monte o de las Bienaventuranzas. Veamos ahora el contexto político. ¿Cuál era el contexto político? ¿Cómo se encontraba la gente dividida o distribuida? Los judíos esperaban en aquel tiempo un Mesías político. La sociedad en general esperaba un Mesías político, alguien que entrara a Jerusalén montado en un caballo blanco y derrocara totalmente al imperio romano. El dominio que tenían ellos debía ser totalmente roto, quebrantado, y los judíos ser políticamente libres. Ese Mesías estaban esperando, alguien que guiara una revolución grande que jamás ellos habían oído.
incluso mucho más grande que la de Judas Macabeo y sus hijos, que derrocaron temporalmente el imperio de Grecia. Ahora, la situación también de aquellos días, cuando ellos vieron una manifestación milagrosa de Jesús, la multiplicación de los panes y peces. Jesús aquel día alimentó como a 20,000 personas, les alimentó milagrosamente. Entonces ellos estaban ya listos para hacer de Jesús su líder político, su rey o su líder político. Comieron, se saciaron, dijeron, wow, esto es maravilloso. Así yo ya no pienso trabajar, teniendo un líder que me dé comida milagrosamente. Estaban pensando simplemente en su satisfacción física. Estaban pensando simplemente en su necesidad física, su bienestar físico, pero no espiritual. Así estaban los religiosos de aquel tiempo. Y muchos religiosos de este tiempo también están viviendo así, pensando y buscando simplemente el bienestar físico, no el espiritual. Poco les interesa su bienestar espiritual. Pero Jesús en aquel sermón estaba dirigiéndose a la esencia del ser humano. ¿Saben cuál es la esencia? El corazón. A Jesús no le importaba ninguna de esas cosas externas, no le importaba el ámbito político, le importaba el corazón de las personas. Jesús quería llegar al corazón de las personas, cambiar y transformar el corazón de las personas. Por eso aquel día, cuando querían hacer un rey de Jesús, pero ese rey político, Jesús pasó por en medio de ellos, porque Él no vino a establecer un reino político a este mundo. Amén. Ese no fue su propósito, amados. Estando en aquel momento de la prueba, Pilato le dijo a Jesús, ¿eres rey? ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le respondió, tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. Amén. Mi reino no es de este mundo. Él no estaba enfocado en cambiar la política de aquel tiempo, sino estaba enfocado en cambiar los corazones de las personas. Y este tiempo tampoco Jesús está interesado en cambiar la política, amados. Jesús está interesado en cambiar nuestros corazones. Y muchos de nosotros pensamos que la política va a cambiar la realidad de nuestros países o de las personas. Estamos totalmente equivocados. O muchos cristianos que se lanzan al ámbito de la política para tratar de cambiar a las personas o la sociedad están totalmente confundidos, como estaban los judíos aquel día. Los judíos no esperaban que su rey les dijera, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que lloran. No, ellos esperaban un líder guerrero, alguien que les diga, vamos, levántense, vamos a levantarnos en armas y vamos a derribar este imperio que nos domina. Eso es lo que estaban esperando. Ese era el contexto político en el que Jesús presentó aquel precioso sermón denominado el Sermón del Monte. Veamos ahora el contexto religioso. La sociedad entera era una sociedad muy religiosa. Solamente que como las religiones, ¿no es cierto? Muchos dicen, ¿por qué las religiones no se unen? Llegará un día en que las religiones estarán unidas cuando surge el anticristo. Pero entre tanto hay división. Las religiones están divididas. Aquel tiempo también la sociedad estaba dividida. Aquella sociedad religiosa tenía 4 subdivisiones principales o grupos principales. La de los fariseos, los saduceos, los esenos y los celotes. No me confundan los hermanos mexicanos con elotes, sino celotes. Amén. 4 grupos. Los fariseos creían que la felicidad se encontraba en la tradición, en el legalismo. Se aferraban al pasado, ellos creían en la tradición de los padres. Habían olvidado la palabra de Dios y estaban más aferrados a las tradiciones de los padres. Y seguían y vivían conforme las cosas externas. Ellos le daban mucho poder a las cosas externas y las tradiciones. Esos eran los fariseos. Los saduceos creían que la felicidad se encontraba en el presente. Ellos pensaban que la felicidad se encontraba en el modernismo, en el liberalismo. Ellos trataban de acomodarse a la filosofía del mundo actual. Ellos decían, el tiempo avanza, las sociedades cambian y nosotros tenemos que acomodarnos a esta sociedad cambiante. Entonces era el pensamiento de los saduceos
poco parecido al pensamiento de muchos cristianos de este tiempo liberales, que piensan que la gracia es libertinaje, porque tenemos que acomodarnos a la sociedad actual en la que vivimos. Esos eran los saduceos. Y los liberales de este tiempo ya ven de dónde tienen sus padres, ¿verdad? En los saduceos. Los esenos, ellos decían que la felicidad estaba en la separación física del mundo. Vivían en lo que actualmente conocemos como los conventos o los monasterios. Ellos decían, tenemos que estar lejos del pecado. Tenemos que vivir alejados del pecado. Entonces se apartaban físicamente. ¿Pero ustedes creen que apartándose a los lugares más recónditos vamos a estar lejos del pecado? No. ¿Saben por qué? Porque el pecado está en ti, está en mí. Por mucho que me separe de los lugares físicos donde creo que existe pecado, el pecado estará allí. Y por eso Jesús apuntaba al corazón de las personas. En cambio, los celotes eran aquellos revolucionarios, eran políticos, activistas sociales políticos que querían derrocar al imperio de Roma a través de la fuerza. Se habían levantado en muchos movimientos armados, habían ocasionado muchas situaciones, muchos dolores de cabeza al imperio romano a través de las revueltas que organizaban, hasta que finalmente en el año 70 el imperio romano se cansó de los celotes, invadió Jerusalén, quemó el templo, destrozó totalmente la ciudad de Jerusalén, porque se cansó de estos activistas sociales políticos. Entonces, entre los mismos discípulos de Jesús habían de estas 4 características de personas. También tenía Jesús entre sus discípulos algunos celotes, algunos revolucionarios, algunos kamikazes de este tiempo. Gente que estaba dispuesta a meter una bomba donde sea. Esos eran los celotes. Jesús les dijo a todos, saben, todos están mal. Fariseos están mal. Saduceos están mal. Esenos y celotes están mal. La felicidad no van a encontrarla a través de esta búsqueda que tienen ustedes. La felicidad no se encuentra allí. Jesús les dijo a los fariseos que no se trataba de asuntos externos o las tradiciones. A los saduceos les dijo que no se trata de amoldarse a la filosofía actual de este mundo. A los esenos les dijo que no es cuestión de ubicación geográfica. Ellos tienen que cambiar y combatir al pecado en su interior. Amén. A los celotes les dijo, no es cuestión de activismo político. Les dijo, mi reino debe ser establecido en el corazón de las personas. Porque quien cambia de adentro hacia afuera es Jesucristo. Amén. El único que puede cambiar genuinamente una persona es Jesucristo, y ese cambio es interno, desde adentro hacia afuera. Tú vas a hacer muchas cosas hermosas. Tú puedes alimentar a muchas personas, tú puedes tener un corazón dado a mucha gente en diferentes áreas de necesidad, pero eso tiene que ser producto de un cambio interno, porque si tú haces cosas para ganarte el favor de Dios, no funciona así. Y mucha gente piensa que haciendo cosas van a ganarse el favor de Dios. Saben que la salvación no es por obras, por eso dice la palabra. Pero qué maravilloso es ver a aquellas personas que han sido transformadas en su ser interior y ven con misericordia a los hambrientos y pueden darles de comer, o a los desnudos y darles vestido. Eso es diferente, amados. En Jeremías 31:33, así lo decía el Señor: pondré mi ley en su mente y la estableceré o escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. ¿Dónde va a poner los mandamientos de Dios sino en el corazón de las personas? ¿Qué es lo que Dios quiere sino establecer su palabra, sus mandamientos en nuestro corazón? Jesús vino a cambiar los corazones de las personas. Ahora, si tuvieras cuidado de tu corazón espiritual como tienes cuidado de tu corazón físico, cuán bendecido serías. Mucha gente en este tiempo que se han dado cuenta y es muy consciente de que tienen que hacer ejercicios, tienen que controlar los niveles de colesterol y todo lo demás, y hay más gente corriendo, gente en bicicleta, gente caminando. Hay gente más consciente porque saben
que el corazón es un órgano principal, que tienen que saber cuidarlo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes mismos están cambiando su estilo de alimentación debido al corazón? Pero si solamente nos enfocásemos en el corazón espiritual, como nos enfocamos del físico, seríamos bienaventurados. No les digo que no cuiden su corazón físico, tienen que hacerlo. Y todo su cuerpo, dice la palabra, es templo del Espíritu. Tenemos que saber administrarlo apropiadamente, ¿verdad? Pero Jesús nos está hablando de poner un énfasis especial en el Espíritu. En Lucas capítulo 11, verso 39, así dice la palabra. El Señor le dijo, ustedes los fariseos limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. Esos eran los fariseos. Mostraban una apariencia externa muy buena, limpia. Y se ocupaban simplemente de lo externo, pero no de adentro, no del corazón. Y ese es el tema de Jesús. Él quiere limpiar todas las cosas que hay aquí adentro. Porque si está dentro, si está limpio más bien por dentro, por fuera también se reflejará. Amén, amados. Dios está interesado en tu corazón. Analicemos un poco el Sermón del Monte, las razones, los propósitos del Señor. ¿Por qué Jesús dijo que tenemos que establecernos firmemente en este mensaje y en esta enseñanza? ¿Saben qué? El Sermón del Monte muestra la necesidad de un cambio de corazón. Si no cambia nuestro corazón, seguiremos igual. Si no cambia nuestro corazón, seguiremos siendo religiosos. Seguiremos viviendo en un engaño, pensando que estamos bien, pero estaremos totalmente engañados. No hay forma de agradar a Dios sino a través de un cambio en el corazón de las personas. Tú no vas a agradar a Dios si Dios no cambia tu corazón. Y para eso tú tienes que venir delante del Señor y decirle, Dios, cambia mi corazón. Cambia mi corazón. Aquel día en el Sermón del Monte Jesús estaba dirigiéndose a los corazones de las personas. Quería que este grupo de personas que hemos clasificado en 4 dejen su manera de pensar y busquen realmente en Jesús la felicidad que ellos estaban buscando de otras maneras, por otras vías. Necesitamos tener la naturaleza de Dios para cambiar nuestros corazones. Tenemos que clamar, tenemos que pedirle al Señor misericordia. Señor, ten misericordia, pon tu naturaleza en mi vida. Amén. Que en lo espiritual haya una transfusión, algo así, de corazón, una implantación de un corazón nuevo. Que Él ponga su corazón en el nuestro para que entendamos realmente cómo es la vida cristiana. ¿A cuántos les interesa vivir una vida cristiana auténtica, genuina, una vida cristiana que le agrade a Dios? ¿A cuántos, amados? Amén. Entonces tenemos que estudiar el Sermón del Monte. Tenemos que ir a las palabras de Jesús dichas en aquel hermoso, maravilloso mensaje denominado como el Sermón del Monte. Porque conocemos las características del reino a través de este mensaje. Porque entendemos en qué consiste el reino de Dios. Y no solamente eso, sino que también conocemos el corazón de nuestro Rey. Porque Jesús estaba dando a conocerse a sí mismo. A través de la enseñanza estaba poniendo su corazón delante de ellos. Por eso dice la palabra, somos nosotros, o tenemos que ser como libros abiertos. Y aquel día Jesús estaba presentándose como ese libro abierto. Practicar la enseñanza del Sermón del Monte es la única vía de encontrar la felicidad. No solamente de conocerla, yo sé que muchos hemos leído Mateo 5. Conocemos las bienaventuranzas, pero Jesús no solamente quiere que la conozcamos, sino que la practiquemos, amados. Porque allí encontraremos la felicidad. Jesús estaba interesado en la felicidad de su audiencia. Jesús está interesado en la felicidad de cada uno de nosotros este día. ¿Ustedes creen eso? ¿Qué quiere Jesús de ti o para ti? La felicidad. Él quiere darte la felicidad, pero es importante que nosotros entendamos que la felicidad vamos a encontrarla viviendo este Sermón del Monte. Viviendo este mensaje de las bienaventuranzas. No es a través de experiencias místicas. Muchos de nosotros pensamos, si yo veo un ángel seré feliz. Entonces buscan con todas sus fuerzas u oran con todas sus fuerzas para tener esa experiencia de ver un ángel.
para ser felices. Puede ser que algún día por la gracia de Dios veas un ángel y de pronto estás orando y sin pedirlo vino el ángel de Dios. Te confortará ese momento, pero esa no es tu felicidad. Tu felicidad es vivir conforme a las bienaventuranzas de Jesús. Practicar este mensaje de Jesús, porque hay mucha esencia. Qué poderoso, ¿verdad? Y también el Sermón del Monte es un poderoso mensaje evangelístico. ¿Cómo es así que podemos nosotros, a través de practicar el Sermón del Monte, predicar poderosamente el Evangelio de Jesucristo? Porque si practicamos el Sermón del Monte, atraeremos a la gente hacia Cristo. Porque si practicamos el Sermón del Monte, nuestras vidas serán totalmente diferentes y la gente querrá ser como nosotros. Así como dice la palabra en Hechos capítulo 2. Y muchos se añadían aquel día porque la vida de los cristianos reflejaba el Sermón del Monte. Ellos vivían el Sermón del Monte. Su vida atraía a muchos hacia Cristo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir si nuestras vidas genuinamente están atrayendo a las personas hacia Cristo? ¿Cuántas personas genuinamente dirían, la vida de esta persona, de esta familia es tan hermosa, tan maravillosa, quiero ser como ellos? Quiero tener lo que ellos tienen. ¿Qué es lo que tienen? De pronto se acercarán a ti, te preguntarán y tú podrás presentarles el Evangelio de Jesucristo. Pregúntate tú mismo, ¿tu vida atrae a la gente hacia Cristo? ¿O tu vida más bien hace escapar, hace ahuyentar a las personas de Cristo? Dice, subió al monte, se sentó y comenzó a enseñarles. ¿Cuál fue el púlpito de Jesús? El monte. ¿Cómo se llamaba aquel monte? ¿Cómo se llamaba el monte? No tenía nombre. Simplemente el monte. Un lugar allí cerca del mar de Galilea. Un lugar anónimo, sin importancia. Pero a partir de ese día se convirtió el Sermón del Monte. ¿Quién le dio importancia y prominencia a ese lugar insignificante? Jesús. ¿Quién le va a dar importancia y prominencia a tu vida? Nosotros como aquel monte sin nombre, sin reconocimiento. Pero Jesús viene y le da un sentido a tu vida. Amén. ¿Cuántos quieren realmente a ese Jesús morando en sus corazones? Y también dice que allí en aquel lugar subió al monte, se sentó, comenzó a enseñarles y abrió su boca. Uno diría, por supuesto, para hablar tiene que abrir su boca, ¿no? Esta expresión es un coloquialismo en griego. Abrió su boca. Esto significa que se trataba de un personaje eminente. Se usa esta palabra para expresión de mensajes célebres, por una parte, pero también es usado para dar a conocer un mensaje de corazón. De corazón. Jesús les decía, este día vengo con mi corazón delante de ustedes. ¿Alguna vez alguien les dijo, quiero decirte algo de corazón? Entonces ponen más atención, ¿verdad? Este día Jesús también viene con su corazón delante de ustedes. Este día Jesús les dice, quiero darles a conocer algo de corazón. ¿Cuántos están dispuestos a escuchar ese mensaje del corazón de Jesús? Este es el mensaje que salió del corazón de Jesús. Quiero invitarles a que se pongan en pie este instante y vamos a escuchar más de esas palabras del corazón de Jesús.